Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estés viendo este video, este podcast. Te damos la bienvenida a este tiempo, esperamos que pases un buen rato y bienvenidos a nuestro podcast Peregrinos, donde la fe se conversa. En esta ocasión, el episodio del día de hoy va a tratar sobre una pregunta, un interrogante quizá para muchos. ¿Cómo sé que estoy creciendo en mi fe? ¿Cómo sé que estoy progresando? ¿Cómo sé que estoy avanzando? Por ahí no sé si ustedes en algún momento, Josué y hoy, se hayan preguntado sobre los cristianos, ¿no? Que de repente vemos que tienen 20, 30, 40, 50 años dentro de la iglesia, y incluso algunos que tienen menos, y parece ser que en algunos momentos los jóvenes pudieran demostrar algún tipo más de madurez, y alguien aparentemente maduro por su edad en la fe pudiera reflejar quizás no tanta madurez como se esperaría, ¿no? Pero respondiendo a esta pregunta, ¿cómo sé cuáles serían algunos parámetros o cuáles serían algunas señales por las cuales nosotros nos pudiéramos dar cuenta de que estamos creciendo en nuestra fe, de que hemos crecido, de que hemos avanzado, de que ya no somos tanto unos neófitos, ya estamos dejando la leche espiritual y estamos buscando un alimento más sólido espiritual? ¿Cuáles serían para ustedes algunas de estas señales? Quien guste participar primero. Primero Creo el pastor que Josué. Primero sí, él, primero. gracias, Sí. qué amable. No, no es cierto. Es que antes de contestar esa pregunta, me venía ahorita a la mente el hecho de que la pregunta ya asume algo que la Biblia pide. Es decir, ah, se espera que el cristiano crezca. Es algo que como que no podemos dejar de lado cuando iniciamos a hablar de este tema, ¿no? Porque ya ahorita preguntaba Josada, ¿cómo sé si estoy creciendo, no? Y ya entonces tenemos que entender que se espera de nosotros que estemos creciendo. De hecho, también ahorita lo que hablaba Josada, que el usar esta palabra neófito ya es hablar con vocabulario de la Biblia, ¿no? Que habla de no ser este tipo de personas o tener cuidado con este tipo de personas, Ujú. de las personas que van caminando y empezando en la fe, porque tenemos que entender que en el momento que Jesús nos salva es cuando realmente empieza y comienza nuestra vida, realmente es cuando empezamos este peregrinaje, esta carrera, esta batalla, ¿no? Como habla Pablo en Timoteo, y se espera de nosotros que estemos avanzando, ¿no? De hecho, una de las llamadas de atención que hace Pablo constantemente en sus cartas es a eso, ¿no? Ey, agarren la onda, ya necesitan crecer, ya necesitan dejar lo elemental y seguir y avanzar en su fe, ¿no? Entonces, un cristiano que no está creciendo, realmente incluso deberíamos de preguntarnos qué tan cristiano es, ¿no? Porque de alguna u otra manera, y ya lo vamos a hablar, ¿no? Tiene que haber un poquito de avance, por lo menos, ¿no? A veces es poco, a veces es mucho, a veces es un poquito hacia atrás y luego ya hacia adelante, pero el cristiano está en constante movimiento todo el tiempo hacia una dirección. Entonces, nada más quería aclarar eso o dejarlo desde un inicio, ¿no? Que el cristiano se espera que esté creciendo. Ahora, no sé si algo en lo que tú pensaras, Joy, un factor o algo que se pueda ver en un cristiano. Pues primero es igual, ¿no? Como que me viene a la mente esta imagen de cuando vemos crecer a un niño. Yo tengo la fortuna de tener a mi hijo Noah, él tiene ya 5 años, pero yo le he visto crecer, literalmente. Es el primer año de vida y bueno, nuestro amigo Josa, que próximamente va a ver cómo su bebé crece, desde ahorita ya contempla el crecimiento de su bebé en el vientre aún de su madre. Entonces hay evidencias externas cuando alguien crece. Esa es la primera aseveración que podemos tener. No podemos conformarnos al decir, bueno, estoy creciendo, pero internamente solo yo lo sé, porque Sí. entonces, pues sería un crecimiento, pues ficticio, ¿no? Realmente no habría una evidencia. Entonces, una de las primeras cosas que yo me ponía a pensar cuando nos cuestionábamos si estábamos creciendo o no, es qué tanto conozco mi condición pecaminosa. Es algo importante porque lo primero que aquel que viene a Cristo es que reconoce su pecado, reconoce Sí. que es pecador y que necesita un salvador. Pero a medida de que conoce más a Dios,
conoce más su condición de pecado y esto lo lleva a crecer. Esa es una de las primeras cosas que viene a mi mente. Pero el crecimiento no es lineal, tampoco lo vemos descendente, sino que si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo es que observan el crecimiento en la vida cristiana? ¿Qué me dirían? Justo, bueno, yo estaba pensando en algo que se relaciona un poco a mi participación en el podcast pasado, Ujú. por si quieren darse la vuelta también por allá para ver el episodio 2. Em, Justo, y voy a citar de manera parafraseada a uno de los predicadores y escritores favoritos de nuestro amigo Josué. Sproul insistía en que la evidencia real del progreso de un cristiano no era como tal la perfección, Sí. sino la perseverancia. Ujú. Entonces, entendemos que avanzar, bueno, que como cristianos hayamos avanzado, no se trata de que seamos más santos, en el sentido en el que, ay, ya no peco, no peco prácticamente nada. No se trata de perfección, se trata más bien de una dirección. Y mismo Sproul decía que el creyente verdadero no era el que nunca caía, sino el que no abandonaba la fe. Entonces, filtrándolo un poco a la luz de la palabra, Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entonces, me gustaría dejar esta idea para que la desmenuzáramos un poco. Y es que Dios es quien produce realmente el progreso en nosotros. Ujú. No es, no es tanto no es nuestro trabajo en sí, pues no es lo que nosotros hagamos, si bien lo que nosotros hacemos, creo yo que es más bien un reflejo de lo que Dios ya hizo en nosotros y por tanto manifestamos cierto progreso en nuestra vida. Sí, y creo que eso tiene que ver mucho, entonces lo debemos de ligar con la meta a la que aspiramos. Creo que eso nos va a ayudar a poder saber qué tanto hemos crecido, ¿no? Porque si sabemos a qué le estamos tirando, vamos a saber qué tanto hemos avanzado o qué tanto no hemos avanzado, ¿no? Y en este caso, me viene a la mente Efesios capítulo 4, creo que es, sí, que habla de cómo Dios le da a la iglesia a apóstoles, pastores y maestros con el fin de que todos lleguemos a la madurez y especialmente a la estatura de Cristo, del hombre perfecto, ¿no? Entonces creo que una buena manera de poder saber si estamos creciendo es sencillamente hacernos la pregunta, ¿qué tanto nos parecemos a Cristo? Y ahí creo que lo podemos relacionar mucho con lo que decía Joy también, ¿no? De eso comienza sabiendo qué tan malo soy yo o en qué condición me encuentro yo, ¿no? Porque al compararme con Cristo, si somos sinceros, no nos parecemos a Él, ¿no? Si somos sinceros, podríamos decir, no, bueno, es que, y en ese intento de parecernos a Cristo, creo que entra ese crecimiento espiritual que especialmente creo que Dios es el que produce en nosotros, como decía Josac, y entra esta dinámica en la fe de la que habla Pablo en Filipenses. eh, Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿no? Y esta idea que creo que también es de Pedro, de trabaje en su salvación con temor o temblor, no, es Filipenses, es en el mismo lugar, ¿no? Y es esta idea de que Dios pone en nosotros ese querer y al mismo tiempo también tiene que ver con ese esfuerzo por querer ser más como Cristo. Entonces, crecer significa parecernos más a Cristo y obviamente entendemos que no vamos a llegar a la perfección, al menos aquí, y me gustaba lo que decía por eso Josadak, que tiene que ver más que con perfección, con perseverancia, con insistir, con estar ahí una y otra vez cada día preguntándonos qué hay en mí que no se parece a Cristo y al mismo tiempo qué sí hay en mí que necesito seguir produciendo o seguir trayendo fruto de verdadero que sí se parece más a Jesús. Y justo creo que esa es la razón principal por la cual podemos hablar de personas que se quedan a medio camino o aparentemente no crecen o eventualmente terminan por salirse del camino de este peregrinar, ¿no? Donde vamos todos juntos, porque creo que más
sociedad en la que vivimos hoy, eh, como que miramos, fijamos nuestra meta, perdón, en otras cosas que no es Cristo, pues. Entonces terminamos caminando hacia un lugar donde pues estamos muy lejos de parecernos a Cristo, ¿no? A lo mejor nos enfocamos en ser como cierto líder religioso por su influencia, por su habilidad de habla, porque nos gusta cómo predica y a lo mejor nuestros ojos están en la mirada de ser como Él, que al final perdemos de vista el ser como Cristo, como bien decía Josué. ¿Saben qué? Que justo Mahatma Gandhi es lo que dice. Él dice, a mí me gusta tu Cristo, pero tus cristianos no se parecen a tu Cristo. Es una de sus proclamaciones que hace en contra del cristianismo. Y es muy importante, sí, llegar a este punto en donde entiendo que mi vida cristiana es cada vez asemejarme más a Cristo, pero creo que el reto está en no solamente encajar en el molde que ya te pusieron en la iglesia. Un cristiano luce así, sino más bien ir a las escrituras y ver cómo es que luce un cristiano, porque encajar en el molde no significa que estás creciendo. Al final podemos fingir o asumir tener una vida que realmente lleva como esta bandera de cristianismo, pero que no la tiene en un interior, o sea, que no, más bien se ha convertido como en algo tradicional de ir a la iglesia, de asistir, de saberme las alabanzas, de siempre llevar mi Biblia, pero puede ser que aún estando en esa condición, si yo no anhelo ser más como Cristo, puede ser que lo único que esté haciendo es encajando en un molde llamado iglesia, una iglesia que no es necesariamente conforme al corazón de Dios. Entonces, creo que también ese es uno de los retos más importantes a cuestionarnos cuando decimos, quiero crecer o solamente quiero ser como los otros que observo. Porque actualmente nos encontramos con esta realidad en la iglesia moderna. No estamos teniendo las mismas luchas, ni pruebas, ni incluso retos que experimentaba la iglesia primitiva, en donde ser cristiano no era solamente lo que había afuera, sino incluso hasta el momento en donde perseveraron al decir, yo no niego mi fe, yo no me voy para atrás, e incluso es eso hasta la muerte. Entonces, ese es el reto de la iglesia actual y de nosotros como cristianos actualmente, no encajar en un molde, sino vivir realmente para Cristo. Así es. Bien. Y me acordaba yo de cuando estábamos en nuestro tiempo de la escuela, el seminario. eh, Ujú. Iniciamos muchos, si ustedes, bueno, más bien tú y yo, cuando entré yo, me tocó a mí entrar, éramos un montón Sí. y al final terminamos, nuestro salón eran que como 15 personas, no, Ujú. no llegábamos ni a 20, donde por algunas circunstancias en el tiempo en el que estuvimos ahí, algunos desistían. Y creo que es precisamente por lo mismo que hablamos. Cuando yo recién entré al seminario, recuerdo mucho unas palabras que mis papás me dijeron cuando me fueron a dejar ahí a la escuela. Y fue que cuidara mucho con quién me juntaba, porque no todos venían como con el mismo enfoque o con la misma intención o con el mismo propósito, ¿no? Y ya con el caminar del tiempo en la escuela, pues se fue haciendo evidente que no todos íbamos con el mismo propósito Ujú. a la escuela, ¿no? Algunos vieron ese tiempo como una salida de escape a quizás cierto pecado que los perseguía, y su carrera pues se vio truncada porque pues la meta no era la misma. No era aprender, no era crecer, no era asemejarse más a Cristo, no era prepararse y al final pues hubo muchas bajas. Me quedaba pensando un poquito en dos ideas, volviendo un poquito a lo que decía también Joy, de los cambios externos o aparentes que podríamos tratar de imitar, tratar de mostrarle a la gente, ¿no? De que mira, cuánto he crecido, mira qué maduro soy, ¿no? En la fe. Y creo que el cambio verdadero
nace de un corazón transformado, ¿no? Cuando es de adentro hacia afuera, es cuando realmente se produce este crecimiento, ¿no? Cuando nuestra preocupación más grande es las intenciones de mi corazón, las actitudes de mi corazón, o incluyendo, ¿no? Los pensamientos de mi mente más que lo que se ve, lo que se escucha o lo que hago externamente. Creo que es ahí cuando vamos a poder ver el crecimiento realmente nosotros, ¿no? Y también respondiendo un poquito la pregunta que hacía Josaca al principio, ¿cómo sé si estoy creciendo en mi fe? Porque podríamos decir, bueno, ya que ya no batalles con los mismos pecados que batallabas hace 5 años, ¿no? Y me ponía a pensar un poquito en eso porque creo que estando aquí en la tierra por nuestra naturaleza pecaminosa, va a ser muy difícil que nosotros de alguna manera pudiéramos hacer una lista de nuestros pecados con los que más batallamos, un top 5, top 10, ¿no? Ujú. Incluso, y que, no sé, poniéndole números después de 10 años, digamos, bueno, creo que ya no batallo con este pecado, ¿no? Y ya lo tachas, la mentira, ¿no? Y, bueno, creo que ya avancé porque ya no batallo con la mentira, o ya no batallo con robar, ¿no? Yéndonos con los pecados que más podemos identificar tan fácilmente, ¿no? Ujú. Pienso que más que el qué, tiene que ver con el cómo. ¿Cómo estoy lidiando, cómo estoy luchando con ese pecado, ¿no? Porque tal vez mi problema, ¿no? Por usar un pecado general, es la mentira, ¿no? Bueno, hace 5 años, ¿cómo batallaba yo con la mentira? ¿Cómo lidiaba con la mentira a diferencia de hoy, ¿no? Porque otra vez usando esta analogía de una carrera, de una batalla, al principio puede ser que esa carrera no la terminábamos, ¿no? O parece que esa batalla nos ganaban a la primera, ¿no? Y cedíamos inmediatamente ante la mentira, ¿no? Bueno, hoy, 5 años después, por ponerle un número, ya la mentira no me gana tan fácilmente, ya lucho con la mentira, ya no es algo con lo que cedo tan fácilmente, sino al contrario, puedo tratar de buscar hablar con la verdad, puedo tratar de buscar la verdad en general, ¿no? Y creo que eso nos va a ayudar un poquito a no desanimarnos, a decir, no, hombre, pues es que llevo 20 años lidiando con el mismo pecado, no salgo de esa, yo creo que no estoy creciendo. Bueno, el que estés batallando con el mismo pecado no significa que no estés creciendo, pero el cómo estás batallando con ese pecado creo que nos da un poco más de información sobre si realmente has crecido en esos años, ¿no? Porque tal vez si en 10 años si sigues batallando y no haces nada para cambiar, probablemente sí no estés creciendo, ¿no? Y necesites buscar la sabiduría que viene de parte de Dios para lidiar con ese pecado que obviamente puede ser la mentira o lo podemos sustituir por cualquier otra cosa. Ujú. Justo Sí, o sea, como una unidad que podemos tener es para poder crecer como creyentes, conozco mi condición a profundidad, pero también conozco a mi Dios. Entonces, ahí vamos, como lo que ahorita decía Josué. Sí, conozco que yo mentía, este es algún área que he luchado mucho tiempo, pero entre más conozco a Dios, sé que Él es la verdad. Sé que en Él únicamente hay integridad. Sé que esto es parte de su santidad. Entonces, como yo amo a tanto ese Dios que pide de mí que sea santa, como Él es santo, como yo amo a ese Dios que es íntegro, cada día me acerco más a Él y puedo ser como Él. Entonces, es ahí donde Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él se toma como esto que yo creo que para todos cuando lo leemos decimos, jamás yo le podré decir a alguien eso. No, ni de Pero chiste. él dice, realmente él ama tanto a Dios, ama tanto a Cristo, es muy consciente de la obra del Espíritu Santo en él, que dice, yo estoy imitando a Cristo, yo estoy siendo como Cristo. Entonces, creo que suena a veces muy confrontador decir, yo estoy siendo como Cristo, imítenme a mí, pero es lo que hace el Espíritu Santo. Pablo tiene esta seguridad de que no milita solo, que su vida en crecimiento no depende únicamente de lo que hace Pablo o del conocimiento de Cristo o de Dios, sino que tenemos a alguien que nos apoye en esto, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede redarguir, es el único que nos va a guiar a tener una convicción real sobre nuestro pecado, el único que nos va a
guiar al arrepentimiento, y es ahí donde el pecado ya no se vuelve una práctica diaria en mi vida, sino que Sí, es algo que ocurre en mi vida, pero ya no practico el pecado, sí, porque Cristo a eso vino a hacerme libre. Si yo sigo viviendo una vida de práctica del pecado, algo está ahí como foco rojo, ¿no? Red flag. Algo está ahí pasando. ¿Por qué? Porque a eso me vino a liberar. Me vino a liberar de eso, de yo ser un esclavo. Entonces, va de la mano. Entre más conozco mi condición, más conozco a Cristo, y por la misericordia de Dios, su Espíritu Santo me hace amarlo para poder vivir en conforme su voluntad. Y creo que justo como lo comentan ustedes, ahí es donde podemos ver un progreso real y cambios reales en cosas tan sencillas o Sí. tan minúsculas que a veces pasamos por alto, como lo es tener una mayor sensibilidad hacia el pecado que hay en mí, ¿no? Ujú. Eh, sí, cuando hay una inmadurez en nuestra vida, probablemente el pecado no tiene el mismo peso en nuestra vida y no tiene tanta relevancia nuestro deseo por cambiarlo, por agradar a Dios, por mortificar nuestra carne, en esa área. El experimentar un deseo muy grande por obedecer los estatutos y buscar a Dios en santidad, experimentar un amor más grande por Dios y por la demás gente, y experimentar con el paso del tiempo, cuando tenemos estos resultados, una perseverancia sí. larga, ¿no? Por así decirlo, hasta depende de la edad de cada quien o el tiempo en el que vivamos, pero enfocándonos, yo creo que en estas cosas importantes de nuestra vida perdemos la noción del tiempo, que cuando empezamos a identificar estos cambios reales que acabo de mencionar, podemos darnos cuenta que hemos avanzado mucho, quizá hemos avanzado muchísimo, quizás en meses, Sí. en un año o en muy poco tiempo, pues a veces porque relacionamos la madurez con mucha cantidad de años, ¿no? Pero creo que cuando nos enfocamos realmente bien, podemos avanzar mucho en un mes, en 2 meses, buscando a Dios de verdad. Sí Ujú. pensaba mucho en como tipo consejo, ¿no? Para poder madurar, tenemos que estarnos evaluando, tenemos que estar viendo cómo estamos, ¿no? Realmente. Y me venía a la mente, por ejemplo, este versículo que es como termina el Salmo 139, después de que es David hablando y dice, tú me conoces, tú sabes cuando me acuesto, cuando me muevo, y al final le dice David a Dios como una oración, examíname Dios. Fíjate si voy por el buen camino. Y me venía también a la mente joven que cuando lo escribe, pues Jonathan Edwards, en una de sus resoluciones, que él era, cuando vaya a acostarme antes de dormir, voy a pensar en mi día y ver qué hice bien y qué hice mal, para poder el siguiente día tenerlo en mente y vivir de manera diferente, ¿no? Y quería volver un poquito nada más a lo que decías ahorita al principio, Josadak, de que es una obra que hace Dios, ¿no? Y creo que ese crecimiento, y ligándolo una vez más con lo que también decía yo hoy, se ve mucho en la manera en la que dependemos menos de nosotros o entendemos quiénes somos realmente y comenzamos a depender más de Dios, de decir y ser conscientes, Señor, soy un mentiroso, es mi naturaleza, yo tiendo a ser orgulloso, tiendo a ser soberbio, tiendo a ser lo que sea, ¿no? Ayúdame a poder el día de hoy, buscar ser más como Jesús. Y en ese constante oración y dependencia de Dios, de examinarme y ver qué estoy fallando y qué necesito, en qué necesito la gracia de Dios, Ujú. vamos a empezar a ver más y más y más y más madurez y crecimiento de parte de la persona, porque es sincera y es dependiente de parte de Dios. Y a eso tenemos que ligarlo demasiado, la exposición o el ser expuestos a la palabra de Dios, ¿no? Porque otra vez, yo podría pensar, y así nada más simplemente comparándome con Joy y con Josadak, de entre los tres, yo creo que Josadak es el más santo, yo creo que Joy es la más acá, y pensar y decir, bueno, es que realmente entre nosotros no somos tan malos como parecemos serlo, ¿no? Pero cuando nos examinamos a la luz de la palabra de Dios y especialmente a la luz de Jesús,
caemos cortos, todos caemos cortos, ¿no? Entonces necesito estar constantemente exponiéndome a la palabra de Dios, tanto para ver mi necesidad de Él, como para encontrar esa fuente de gracia, de vida, de fortaleza, de capacidad, de gozo, de deleite, y así poder vivir más como Jesús. Ahorita me he acordado también de otro puritano de John Owen que dice, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Sí, Y esta es una realidad. Para crecer necesito morir a mí mismo. sí, Y Jesús mismo lo dijo. Al final, todo aquel que es su discípulo se tiene que negar a sí mismo, tiene que tomar su cruz y ir en pos de él. Entonces, para realmente poder decir, ¿cómo es que puedo crecer? Muere. Muere a ti mismo, muramos a nosotros mismos, matemos nuestro pecado, porque al final es como esa semilla, y creo que es Pablo el que también utiliza esta imagen, ¿no? De esta semilla que muere, pero que al final el hecho de morir significa que va a comenzar a crecer algo. Y ese es algo de lo que Cristo definitivamente habló, no solamente en parábolas, no solamente en el Evangelio, sino que habló también con su vida. Él murió, ¿verdad? Para darnos la oportunidad de que nosotros como creyentes pudiéramos realmente someternos a la voluntad del Padre y ahora sí no tener excusas. Antes era una ley, ¿no? Que era abrumadora, que incluso algunos decían, bueno, no tenían quizás el cordero, entonces iban por un palomino, o sea, había todo un ritual, ¿no? Para seguir este perdón. Pero ahora en Cristo es un perdón que realmente depende de que el ser humano reconozca su condición y venga en pos de Cristo y esté dispuesto a morir a sí mismo y a su pecado. Entonces creo que este reto, o mejor dicho, esta es la verdad de la palabra hacia nosotros. Tenemos que morir a nuestro pecado para que Cristo viva en nosotros y así podamos crecer y realmente evidenciar que estamos creciendo. Porque creo que también está esa otra parte, ¿no? De personas que llegan al evangelio, han creído y de repente dicen, bueno, pero no quiero que toquen esta parte de mi vida. Ah, bueno, que Cristo sí toque todas estas otras partes, pero específicamente esta parte de mi sí. vida, no, porque esta no es tan mala, no creo que la tenga que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? No muere, no está muriendo. Entonces se puede quedar ahí, ¿no? Como parte del rebaño, pero pues sin crecer, ahí, en la misma condición. Y pueden pasar años hasta el momento en que Cristo lo confronta con que tiene que ceder todo. ¿Es todo o nada, definitivamente? ¿Qué piensas, Sí, Cosa? totalmente de acuerdo con ustedes y me gustaría hacer alguna pregunta para que siguiéramos con este tema y justo creo que se relaciona un poquito con lo que acaba de decir Joy. ¿Cómo podríamos nosotros distinguir en nosotros mismos, no tanto quizás pensando en los demás, Ujú, eh, en que realmente está luchando ujú, y sobre alguien que simplemente quizás se está enfriando o solamente está jugando y no tiene alguna seriedad en esto? Y le sumamos a esto, perdón, tiene una buena fachada como cristiano, ¿no? Delante de nosotros es súper maduro y demás, pero ¿cómo lograríamos identificar en nosotros mismos si realmente estamos luchando o no? Para hacer morir, pues, el pecado en nuestra vida. ujú. Lo primero que viene a mi mente es la palabra. O sea, la palabra realmente me examina. Cada domingo que voy a la congregación realmente me confronta. O si la palabra no está haciendo nada en mí, es únicamente conocimiento, entonces ahí hay como otra señal. Si la palabra realmente está incomodando mi vida y me está llevando a hacer cambios inmediatos, me está llevando a negarme a ciertos placeres, incluso me está llevando a despojarme de cosas materiales, de cosas que quizás para el mundo son el éxito, pero que a la luz de la escritura, en mi condición, la palabra me dice, niégalo. Creo que esa es una parte también importante del crecimiento y por eso vamos a la iglesia. O sea, vamos a una congregación, escuchar el sermón, pero no nada más para aprender, sino para ser realmente confrontados con la escritura. Yo actualmente estoy en una iglesia en donde la primera cosa que yo buscaba cuando yo andaba buscando una iglesia era eso, una exposición correcta de la palabra, porque
yo sabía que yo podía haber ido a cualquier otra iglesia, pero si esa palabra no era expuesta con claridad y no me confrontaba, yo fácilmente hubiera tomado como otra opción, ¿no? De irme o de incluso ceder a muchos deleites o placeres que yo tenía. Pero el hecho de que cada domingo yo vaya a mi iglesia y la palabra de Dios por sí misma me lleva a decir, no, todavía Cristo no está 100% formado en ti, no eres perfecta, no eres la única cristiana aquí, santa, santa, pues no. Eso es algo que me dice, oye, vas a crecer. Todavía el Espíritu Santo te está incomodando, estás creciendo. Es una de las cosas que yo diría. Pero tú, Josué, ¿qué dirías? Sí, es que también lo relacionaba yo creo con algo similar, con esa conciencia aguda, Ujú, porque cuando se enfría uno, también creo que tiene que ver con esta conciencia que se cauteriza. Es decir, sí, ya no te incomoda lo que antes te incomodaba. Y eso creo ujú, que, por llamarlo una manera, la contraparte al crecimiento, que es estancarse, ¿no? De ujú, ir o retroceder incluso, ¿no? Pero creo que incluso hasta estancarse entraría dentro de eso. Cuando lo que antes hacía me dolía y ya no. ujú, Y cuando antes me incomodaba, cuando antes decía o dudaba sobre hacer o no hacer, y ahora ya no. De hecho, creo que eso lo podemos relacionar mucho con lo que Pablo habla en Romanos 7. Miserable de mí, odio hacer esto, odio que quiera hacerlo. ujú. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de conciencia aguda, creo que es lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a ver si estamos creciendo, ¿no? Si ya no te interesa lo bueno, lo santo, lo piadoso, lo virtuoso, híjole, ahí es una alarma, ¿no? Para nosotros. Por ejemplo, y es que pensaba en el patrón simplemente de Pablo en sus cartas, ¿no? Cuando él escribe, primero nos habla de la doctrina y luego la práctica, ¿no? Pero dentro de la práctica siempre es algo de no hagan esto y hagan esto aquello, ¿no? Entonces creo que cuando yo puedo observar en mi vida que estoy alejándome de ciertas prácticas, actitudes y pensamientos y al mismo tiempo yendo en pos de algo, diferente, creo que es ahí donde estoy tomando las buenas decisiones, ¿no? Y obviamente, como decías, siempre a la luz de la palabra, porque es la que nos examina, ¿no? Es nuestro Ujú, espejo, es la manera en la que sabemos si vamos por el buen camino o no. Por eso, Salmo 119, ¿no? Es tan enfático en la necesidad de la palabra, ¿no? Porque no hay otra manera de medirlo más que con lo que Él nos ha revelado. Entonces, en la medida que nos apegamos a la palabra y al mismo tiempo que mantenemos, y volviendo al tema de Josadac, de la perseverancia, perseveramos en tener una conciencia limpia, íntegra, delante de Dios, ahí vamos a encontrar crecimiento. Sí. sí. ¿Creen ustedes que podamos crecer espiritualmente y al mismo tiempo sentirnos totalmente estancados? Y sumándole a esta pregunta, ¿cómo podríamos o cómo podrían ustedes animar a alguien que pudiera decirnos, sigo cayendo en lo mismo y no siento que estoy avanzando? La primera era, estoy creciendo, pero me siento estancado, ¿verdad? Y Sí. se puede seguir creciendo espiritualmente, pero al mismo tiempo sentirnos estancados. Bueno, en lo personal creo que una cosa es sentir, o sea, que mis emociones me hacen Sí, percibirme de cierta manera, como a veces vemos David, un David que pues está sintiendo totalmente abatido, en ocasiones hasta le dice a Dios, tú me has abandonado, pero no significa que Dios lo ha abandonado, no significa que es el fin, digamos, como de su carrera. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, de ese quebranto, Dios tiene preparado para él un crecimiento que puede ser una de las cosas, que Dios esté actuando en nosotros a través de estas circunstancias que me hacen sentir, híjoles, no estoy creciendo, no soy más santo o estoy igual que siempre. Y pueden ser esas preguntas que, como decía Josué, son para examinarte a ti mismo y que tu sentir, como nos dice la palabra, hay tristeza que lleva al arrepentimiento. Entonces, que tu sentir de preocupación te lleve a eso, al arrepentimiento, yo digo, eso es estar creciendo. Y otra de las pautas, ¿cómo animaría a alguien que
siente que no está creciendo. Recuerdo yo igual, creo que fue en mi primer año de semi, que yo igual estaba luchando mucho con un área de mi vida y un día me animé a preguntarle a una chica de tercero. Yo fui como que con las más grandes y le dije, es que yo estoy cansada de pedirle perdón a Dios siempre por lo mismo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Por eso es que debes de anhelar más la venida de Cristo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a anhelar la venida de Cristo en medio de mi pecado? O sea, me voy a quedar o no sé, eso era lo que pensaba en ese momento. Y ella me dijo, no, porque cuando tú anhelas la venida de Cristo, tú estás anhelando el día en donde nunca más vas a volver a pecar. Nunca más va a haber sufrimiento en ti por tu pecado delante de Dios. Y si tú anhelas eso, ese día, y si tú te esfuerzas por llegar a ese día glorioso en donde tu vida nunca más volverá a ser de enfrente en contra de Dios, tú vas a ser victoriosa, ¿no? Entonces, eso fue algo muy bonito porque me llevó a ver la eternidad y esta vida que anhelamos de una forma muy distinta. Yo te animaría a pensar en la eternidad, a que pienses que la vida no se resume en lo que existe debajo del sol. Eso es pasajero, se va a ir. Te animo a pensar en lo que es eterno, en lo que va a durar para siempre y que vale la pena que vengas a Dios una y otra vez a pedir perdón, que vale la pena que tomes en cuenta el examinarte, porque al final estás sembrando en algo que es eterno y que Cristo justamente para eso murió, para que nosotros podamos tener ese gozo de vivir con Él la eternidad. Lo Josué. que sí, yo así nada más, una opinión para explicar lo que voy a decir. Personalmente se me hacía hasta hace poco muy sobrevalorado el pequeño libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Ajá. Y me tocó leerlo cuando estaba chico y me tocó leerlo una vez en el seminario. Creo que por ahí lo tengo el librito, pero pensando en la primera pregunta, creo que tenemos que entender, y por eso la relación, que el crecimiento significa llegar al destino, Mm, más que subir, bajar, pararse, detenerse, ¿no? Porque creo que en la vida cristiana consiste de montañas y valles. Y mm, pensando otra vez en el libro, ¿no? Creo que en ocasiones la vida se siente como estar subiendo un cerro, ¿no? Y a menos que te guste y a menos que tengan la condición, puede ser difícil subirlo, puede ser complicado porque es resbaloso, por las piedras, por la subida simplemente, ¿no? mm, Pero también en ocasión la vida se siente como bajar el cerro, ¿no? Que vas y todo se siente muy padre, muy divertido, ya subiste, ya ves diferente, incluso desde arriba. ujú, Y a veces también la vida es como un valle en el que todo está plano. Y el chiste o la idea de todo es seguir avanzando, seguir moviéndote en la dirección correcta, que era lo que decía en parte ahorita Josadak, hablando de la dirección más que otra cosa. Y Dios, y es el ánimo que yo quería darnos a los que escuchan, el ánimo es que nuestra perspectiva no es la perspectiva de Dios. Mm, Pensando en el apóstol Pablo, que probablemente sería la persona más cristiana de todas las que han existido, ¿no? mm, O recordaba segunda de Timoteo, Pablo en la cárcel, a punto de morir y muere, decapitado probablemente. Decir que, y aunque tal vez lo estoy relacionando un poco con el éxito, que creo que a veces van de la mano, decir, ¿qué pasó? ¿Cómo este crecimiento, esta comunión con Dios me llevó a estar en el lugar donde estoy, ¿no? Podríamos decir que Pablo terminó en el hoyo. Y lo peor aún, ¿no? Podríamos decir que hasta cierto punto el legado tangible, físico de Pablo no duró tanto en cuanto a que Timoteo en Éfeso y después de eso la iglesia de Éfeso pues desaparece, ¿no? Más adelante. ¿Y ujú, qué pasó? No creció Pablo, no creció lo que él estaba haciendo. No podemos verlo desde nuestra perspectiva nada más, al contrario, tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios, o al menos intentarlo, porque aunque para nosotros, y volviendo a este asunto de las pruebas, Primera de Pedro 1 y Santiago, las pruebas producen algo en nosotros, aunque estemos subiendo
una montaña, ¿no? Estamos avanzando. Aunque estemos bajando, aunque nos caigamos en un hoyo, nos va a sacar Dios eventualmente y vamos a salir diferentes. Y esta idea de que, y me gusta mucho el versículo que citó al principio Josadac, Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en ustedes la va a ir perfeccionando hasta el día que vuelva, y relacionando esos dos. Cada día está haciendo algo nuevo. Cada día está haciendo algo nuevo en nosotros. A veces bien poquito, y de hecho por eso retomo esa idea de examinarnos constantemente, porque de la misma manera como cuando uno es pequeño, no sé si lo hicieron ustedes o creo que es más con los hombres, que te vas midiendo para ver qué tan alto estás, ¿no? Y, a ver, mamá, puedes ponerme ahí en la pared y a ver cuánto mide ahora, 1:20 y luego en 2, 3, 4 meses, 1:30. Creo que también tenemos que hacer algo similar para ver que Dios sí está orando en nosotros. Y haciendo un pequeño comercial antes de volver y darte la palabra, Josadac, a, a nuestro segundo episodio de la mentoría, cuando te rodeas también con gente que te ve crecer, van a llegar ese tipo de comentarios eventualmente, ¿no? No solo de algo físico, porque va a suceder y cuando te salgan canas, la gente te lo va a decir, pero también en tu madurez, cuando estás creciendo, la gente lo va a notar. Cuando Sí. interactúas con ellos, cuando empiezas a tener pláticas que no tenías antes, cuando empiezas a ver que tus prioridades y tus deseos son diferentes a los que eran cuando tenías 15 años, vas a ver. Y aunque tú ahorita digas, sí, pero usándome de ejemplo, ¿no? Tengo 27 años, casi 28, siento que no crezco, siento que no avanzo. Pregúntale a la gente a tu alrededor, pregúntale a la gente e incluso úsalo como combustible para saber en qué estoy fallando y en qué estoy haciendo las cosas bien. Sí. Ya para encaminarnos un poquito a concluir este episodio, me gustaría que de manera personal, si es que ustedes desean, si no pueden omitirlo con toda confianza, de manera personal, ¿en qué momento se dieron cuenta que realmente estaban avanzando en su fe? Y me gustaría primeramente responder yo. Y es eh, en mi tiempo, en mi temporada del seminario, fue como que de todo un poco. Y ustedes, pues me conocieron, ¿no? En muchas facetas de mi vida. Y creo que ustedes son de mis más fieles espectadores de lo que creo yo que Dios, no por mí, sino totalmente Dios ha hecho en mi vida. Sí. Y mucho fue el tiempo en el seminario en el cual, lejos de aprovechar para crecer, muchas veces me equivoqué, pero gracias a equivocarme pude crecer. Entonces, una parte importante en mi vida fue justo lo que hablábamos en el episodio número 2 sobre la mentoría, y fue haber encontrado a alguien que me pudiera guiar y mentorear. Y eventualmente pude recibir un comentario, solamente recuerdo uno, pero igual no era como que esperara a recibir muchos, sobre que habían visto algo distinto en mí desde que estaba con cierto pastor, ¿no? Que es mi mentor, el pastor Jesús Núñez. Y alguien lo notó. Entonces, cuando recibí ese comentario, yo momentáneamente me di cuenta que algo estaba pasando en mí, que la gente estaba viendo algo distinto en mí a raíz de la mentoría. Y en otro momento crucial de mi vida dentro del seminario, un pastor, en medio de una problemática fuerte en mi vida, el pastor me recordaba las palabras del apóstol Pedro y me decía, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Dios te exaltará cuando fuera tiempo. Y me refiero a esta exaltación pensando en la perseverancia que Dios ha producido en mi vida. Y no lo digo con gozo ni con alegría, pero tristemente puedo ver la vida de otras personas que llegué a conocer, y el pecado hizo estragos en su vida, y por la gracia de Dios yo le doy muchísimas gracias a Dios de que su gracia siempre me sostuvo a pesar de mi pecado, a pesar de lo que yo era, precisamente porque no se trataba de mí, se trataba totalmente de Él. Y creo que en esos momentos y hasta la fecha, la gracia de Dios y la perseverancia que Dios a través de su Espíritu Santo produce en mi vida
son, bueno, ahorita pensando así rápido, son los parámetros más rápidos en los cuales puedo pensar para darme cuenta de que he logrado crecer un poco en mi fe o mucho. Y aunque para muchos quizás que me conocen y puedan estar viendo el podcast y a lo mejor digan, ah, mira, ¿quién lo diría? ¿No? Ahí está el Josa con el gran Josué y la gran Joy, pues, las personas que nos conocen. Precisamente esa admiración es la cual yo digo, eh, totalmente es Dios, porque si fuera por mí, probablemente estaría en otro podcast menos en este. Eh, y creo que ahí es donde, en esos momentos específicos de mi vida y hasta este momento, me he podido dar cuenta Sí, que he crecido en mi fe. Yo en Usted, resumidas cuentas, o sea, han sido muchas cosas en mi vida, pero me he dado cuenta que he crecido cuando comienzo a actuar, no por hipocresía y no por vanagloria. Cuando algo de lo que hago yo reconozco que no lo estoy haciendo en mis fuerzas. O sea, que estoy totalmente consciente de que no es yo. O sea, que realmente es Dios obrando en mí y que no lo hago por quedar bien o por fingir algo que no soy, sino que realmente porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Y la otra parte no lo hago para mi gloria, sino que soy muy consciente de hacerlo para la gloria de Dios. Y es ahí donde me he dado cuenta en que estoy creciendo, porque esa es una de las luchas más difíciles de mi vida, o sea, el hacer las cosas por querer aparentar o hacerlas para mí misma o por orgullo, ¿no? De decir, ah, bueno, yo puedo en mis fuerzas hacerlo. Entonces, cada vez que a través de muchas situaciones que he vivido, este yo es cada vez más pisoteado y Cristo es más enaltecido, ahí me he dado cuenta que estoy creciendo y no por mí misma, sino porque es evidente que en mis fuerzas yo no podría, así como dice Josa, no podría estar en donde estoy, no estaría hablando de la forma que hablo, no tuviera este tipo de conocimiento porque reconozco que no es de mí, sino que es de él laborando a través de mí. Entonces, creo que esas son bueno, han sido muchas cosas, pero yo digo y sí. reconozco en mi vida, cuando yo no estoy haciendo las cosas movida por otra intención vana mía, es donde realmente estoy creciendo en Cristo. Mm. Sí, yo creo que mm, lo que me venía a la mente era cuando estos patrones que son automáticos en nosotros o que las cosas que hacemos sin pensar son las cosas que Dios pide. Sí, Por ejemplo, cuando ya mi mecanismo tiende a hacer lo que agrada a Dios en vez de lo otro. Creo que es ahí donde ya ah, veo que Dios ha estado haciendo una obra en mí, ¿no? Que ya en automático me voy ahora hacia el otro lado, en vez de hacia lo que estaba batallando, lo que estaba tendiendo a hacer. Y para mí personalmente yo creo que algo que me ha ayudado mucho a saber que Dios ha estado obrando muchísimo ha sido en el pastorado. Me ha tocado estar ahí ya para un par de años y pensando en el Josué que eh, entra al pastorado tan, tan chico a lo que es ahorita. Digo, ni de chiste soy el mismo y no puede ser por otra razón más que por la gracia de Dios obrando en mí y aún a veces la respuesta que he tenido con la gente. Últimamente yo creo que este año y un poco el pasado me ha sorprendido de que si realmente la gente eh, como que me vea como pastor ya es una locura para mí, ¿no? Entendiendo que obviamente es la gracia de Dios y es lo que Él produce en nosotros, los dones que nos da, las responsabilidades que Él asigna, ¿no? Pero el que se note que seamos otra persona, para mí, yo creo que estos últimos 2 años ha sido eso, que no pareces la persona que eras cuando empezaste el pastorado y que me llegue ese comentario, lo tomo para bien, ¿no? De decir, Dios es Dios completamente al que está obrando en mí, es el que ha producido estos nuevos mecanismos automáticos para su gloria, a fin de cuentas. así es. Pues bueno, al final creo que el progreso cristiano, como lo hemos estado hablando, pues no se trata de nosotros, no se trata de qué hacemos, nuestra condición,
qué puntos, qué buenas cosas hacemos, sino que se trata totalmente de Dios en nuestra vida. Y como decía al principio, Sproul decía que la evidencia más palpable de del progreso cristiano no era la perfección, sino la perseverancia. Y pues me gustaría animar a toda nuestra audiencia, a toda nuestra pequeña o gran comunidad de peregrinos, a que no caigamos en el desánimo. En medio de estas luchas, Dios ha prometido estar con nosotros, su Espíritu Santo nos acompaña, no estamos solos, así que podemos y tenemos muchas herramientas con las cuales luchar contra nosotros mismos, luchar contra el pecado, luchar contra el mundo y seguir creciendo todos juntos, rodeados de una bonita y una buena comunidad. Creo que podemos hacer mucho. No vamos a medir nuestro conocimiento por nuestro crecimiento, perdón, no vamos a medir nuestro crecimiento por nuestra perfección, sino por la perseverancia en Cristo de nosotros. Así que no sé si gustan añadir algo más, amigos. Si no, nos vamos despidiendo de este episodio. Gracias por dedicar este tiempo a escucharnos y acompañarnos. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para más de uno de ustedes que nos oye. Bye. Nos vemos. Chao.